Listo, Luis. Ok, continuamos. Continuando con los tipos de indicador de carátulas, también tenemos que hablar de caso de en función de la medición que vayamos a realizar. Déjame compartir la pantalla. Tenemos el indicador de carátula vertical, ¿sí? Que es este, tiene una forma diferente, ¿sí? Tenemos el indicador de carátula de doble cara, este de aquí, en el cual nosotros tenemos una medición de este lado y en la cara oculta que tenemos, que es el de doble cara, ¿sí? No sé si tengas alguna duda, pregunta hasta el momento. Luis, si logras escucharme, en primer lugar. Sí. No tiene ninguna pregunta, ¿no? Bueno, asumo que no. ¿Sí me puedes repetir otra vez? Claro. ¿Qué quieres que te repita? De las imágenes que puso. Ya a ver. Este es un tipo de indicador de carátula vertical, o sea, en este caso no es el típico que tenemos el vástago aquí, como está el de doble cara, sino que en este caso es para ver, en este caso, un juego vertical, una subida, si tiene alguna fuga, algún elemento que esté, en este caso, subiendo y bajando. En este caso, lo que podemos ver, podría ser el juego de un pistón, ¿sí? Podemos comparar también al momento de que pasa del punto muerto superior a punto muerto inferior, qué juego tiene, ¿sí? Eso es lo que nosotros podemos ver. En cambio, el de doble cara, simple y llanamente, dos caras tienen la misma medida, o sea, indicadores, la cara de un lado va a medirte lo mismo que del otro lado. Esto es más utilizado también para dar clases, ¿sí? Es muy dado utilizar esto porque es bastante útil, ¿sí? Tenemos aquí, en cambio, este de aquí te lo pongo para que lo veas, ¿sí? Con lo cual, aquí sí volvemos, el valor mínimo de la diversión es de 0.1 que te había indicado, ¿sí? En este caso tenemos qué significa el reloj grande. Este es el reloj principal y este es el reloj, o sea, reloj primario, reloj secundario, ¿sí? Esta es la escala de incrementos en sentido horario. Este es, ¿qué dice aquí? El número de mayores, los números mayores indican el incremento de vueltas de la aguja principal. Entonces, una vuelta es igual a 1 milímetro, 2 vueltas a 2 milímetros y sucesivamente. ¿Sí? Como te había indicado acá en el indicador de carátulas de la... Déjame ver si hacemos una nueva comparación. ¿Puedes ver la imagen? Sí. Listo. Como te puedes dar cuenta, vamos hacia arriba, vamos andando 1, 1, 1, 1, 1, 1, así mismo 32, 40.
Y te das cuenta que casi una vuelta va a ser, a ver, perdón, me pasé un poquito, 1 milímetro, ¿sí? Con lo cual se confirma lo que te había indicado, ¿sí? Así que, en todo caso, cada vuelta equivaldría a 1 milímetro, 2 vueltas a 2 milímetros, ¿sí? Y así es la función del indicador de caracteres. Continuamos. Vamos a ver en este caso un ejemplo, ¿sí? Para poder practicar. Tenemos este indicador de carátula, ¿sí? En este caso, ¿qué medida me va a dar el indicador de carátulas? Aquí. Fácil. Aquí, en este caso, el 1, ¿sí? Este 1 no llega, o sea, en este caso no es 1, sino vamos a darle un nombre, el reloj primario no llega a 1, ¿sí? Pero este está marcando en el 41, con lo cual la medida sería, en este caso, vamos a ponerlo así. 1, la medida es 0 porque no llegó a donde quería que llegue, o sea, aquí, en este número. Pero en el 2 vamos a tener 0.41 milímetros, con lo cual será un total de 0.41 milímetros. O sea, en este caso es sumamente pequeña esa distancia, ¿sí? ¿Sí me entendiste, Luis? Sí. Listo, ok. Perfecto. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplito. ¿Listo? Vamos a ver. ¿Cuándo sería la medida? Vamos, te quiero escuchar. En este caso, 1 y 2. ¿Cuál será? Vamos, Luis. Yo sé que tú puedes. Vamos. Estoy aquí se me complica un poco. Vamos, ¿en qué se te complica? A ver, dime, cuéntame, a ver. Del que marca el pequeño también. Ya, a ver. Vamos viendo. Si te das cuenta que en este caso yo he dado alrededor de prácticamente 5 vueltas, ¿no es cierto? Si estamos ahí en este caso. ¿Ya? ¿Me confirmas, Luis? A ver. Supongamos, en este caso, vamos a hacer un poquito más arriba para poder verlo bien. Ahí estamos. Que yo tengo aquí una pieza, supongamos tenemos aquí el vástago, ¿no?
el vástago. Vamos a dividir el vástago, la bolita. Ponemos la pieza ahí. Perdón el dibujo, pero dibujar así está medio complejo. Ok, yo lo presioné. Y consecuentemente, en este caso, di 5 vueltas, ¿sí? Con lo cual, en este caso, mi reloj dio 5 vueltas, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Donde el 5 está aquí, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos casi prácticamente en el medio, entre el 5 y el 6, y estoy aquí, pasadito un poquito. Yo veo aquí mi medida, 5.0 milímetros, ¿sí? Y mi medida en el reloj secundario, el 2, es 50, 51, 52, 53, 50 y, perdón, 0.54 milímetros, con lo cual esto sería 5.54 milímetros. ¿Sí me comprendiste, Luis? Medida el pequeño dice que es 5, pero 5,5 ahí sale. No, 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 no. A ver. Nosotros vamos a ver aquí. Si te acuerdas que te dije yo que cada vuelta va a equivaler a ¿cuánto? A 1 milímetro, ¿no es cierto? Sí. Ya. Así que el indicador de carátula que está aquí, el primario, me indica que he dado yo alrededor de 5 vueltas prácticamente y medias. Para ser más exacto, ya tengo aquí mis 5, ¿no es cierto? Ya sé que está en 5, ¿sí? Porque no he pasado el 6. Si paso el 6, será 6. Sí, pero como estoy entre el rango del 5 al 6, tiene que haber alguna medida que me dé el valor entre ese rango. Y eso se ve con el reloj secundario, o sea, el número 2. Así que yo fijo mi mirada en la aguja y veo dónde está el palito, dónde se encuentra. Con lo cual yo voy 1, 2, 3, perdón, 50, 51, 52, 53, 54, con lo cual es 0.54. La suma sería en esto 5.54 milímetros que tendríamos. ¿Sí? ¿Listo? ¿Está clara esa parte? Sí. Ya. Vamos con otro ejemplo. Vamos a ver con este. Este quiero que lo hagas tú. Listo. ¿Cuánto es? Vamos, te ayudo aquí poniendo los valores. A ver, vamos a poner en negro. Tengo aquí 1 y mi 2. ¿Cuánto es mi 1? O sea, en este caso será 7. ya 7, perfecto. 7.0 milímetros.
Ya, y mi segundo, ¿cuánto es? El segundo reloj. 71. Efectivamente, 0.71 milímetros. Con lo cual, esta suma viene a ser, ¿cuánto? 7.71 milímetros. ¿Sí? Esa sería mi lectura. Vamos con otra. Vamos practicando. Ya le estás cogiendo el bote, como se dice. A ver, Luis, ¿cuánto es ahí? Luis, ¿se me escuchas? Sí. Listo, a ver, cuéntame. ¿Cuánto sería? El primero 1 centímetro. Centímetros. Ve, milímetros. Ay, ya, eso sí, cuidado. Vas a estar haciendo mal las medidas. Entonces sería este 1, ¿no? Sí. Y el segundo, 0. 0. Aquí vamos a entrar a otra parte, que es la medición y la comparación, ¿sí? Esto de aquí no está bien, ¿sí? Con lo cual, vamos a ver cómo es este asunto de la medida y comparación. Te comparto una imagen y te la voy explicando. ¿Sí? Quería para que te des cuenta que esto de ahí va cambiando, ¿no? Perfecto. Tenemos esta imagen. Sí. En este caso, nosotros tenemos un patrón A y una pieza, en este caso 1. Tiene una cierta distancia, como tú puedes ver, de A a B, y esa cierta distancia es el valor de X, ¿sí? Y eso nosotros lo vamos a comparar, ¿sí?
Para medir esa variación en la medida entre las piezas, primero se debe ajustar, ¿sí?, el cero del comparador, ¿sí?, haciendo uso del patrón que se tenga como valor establecido. O sea, para hacer la comparación, que tenga un valor, en este caso, establecido. Puede ser un bloque de patrón propiamente, ¿sí? Una vez que se establece el cero, ¿sí?, en este caso el cero, se sujeta el comparador en el punto por medio de un soporte para asegurar, en este caso, que no se vaya a mover del cero, o sea, no vaya a tener algún movimiento. Luego esto va a procederse a medir las piezas, lo cual, por lo general, se desea saber cuánta variación tiene. En este caso, nosotros vamos a tener una variación. ¿De cuánto? En este caso va a ser de 0.10 milímetros. O sea, es sumamente sutil el patrón con la medida de la pieza, ¿sí? ¿No es cierto? Porque está medido en lo de 10, con lo cual es 0.10 milímetros, ¿sí? Ahora, vamos a ver en este caso, cuando es horario o antihorario, que también es muy importante entender y conocer. Está junto aquí. Si la aguja, en este caso, la aguja del dial se mueve en sentido horario, o sea, en este caso hacia la derecha, el valor es positivo. Si la aguja del dial se mueve en el sentido anterior, el valor mostrado por el comparador va a ser negativo. En este caso va a ser un valor de menos 0.05 milímetros, ¿sí? Porque, bueno, sabemos que acá es 0.0, ¿no? ¿Sí? Con lo cual, en este caso, nosotros tendríamos en la pieza número 1, ¿cuánto sería la pieza número 1? Sería 1.10 milímetros, ¿sí? Y la pieza número 2 sería, en este caso, menos 0.05 milímetros, ¿sí? Y eso es lo que quería explicarte para que tú vayas viendo, en este caso, las comparaciones que se tienen que hacer al momento de alguna medición, ¿sí? Ahora vamos a ver las aplicaciones, ¿sí? Las aplicaciones, ¿sí? Vamos a ver una de ellas en la mecánica automotriz, obviamente. Vamos a ver primero esta. Excentricidad del árbol de levas. Damos la vuelta del árbol de levas y tenemos que ver la excentricidad del árbol, ¿sí? Para ver si esta de aquí no tiene alguna fuga o no está o está fuera del rango. Con lo cual, nosotros aquí en la medición vamos a comparar en función de lo que nos da nuestro fabricante. Vamos a ver el juego de longitud que va a tener el árbol de levas. Ojo, esto sacado de un manual de taller, ¿sí? Ese manual de taller, la próxima semana, que será nuestra última clase, el día martes, va a ser la que nos va, en este caso, a guiar para las mediciones, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a hacer un juego de longitud del árbol de levas, ¿sí? En este caso, vamos a ver si el árbol de levas tiene alguna fuga, ¿sí? Alguna fuga cuando está montado en el motor, ¿sí? Otra aplicación es la excentricidad, en este caso, también el juego de longitud del árbol de levas, también con respecto a su corona dentada, asimismo esta, ¿sí? Esta de aquí. Otra aplicación que vamos a ver es la excentricidad del cigüeñal. Míralo.
tenemos esta, la excentricidad del cigüeñal. Asimismo, vamos a ver, a comparar si realmente la excentricidad del cigüeñal es correcto. Asimismo, la deflexión que nosotros tengamos en nuestro volante de inercia. ¿Sí? Míralo. Con esto nosotros también podemos ver la deflexión que nosotros tenemos en nuestro volante de inercia. Y como te había indicado en antes, el descentramiento, en este caso, de mi disco de freno. Aquí tengo un descentramiento de mi disco de freno. Con lo cual, uno también puede utilizar, en este caso, el reloj comparador. Recomendaciones. Bueno, se me escapa uno. Un segundito. En este caso, nosotros también podemos medir la conocidad y el ovalamiento de mi cilindro, ¿sí? Que en este caso es con el alexómetro. En la práctica ya les harán, el profe le va a hacer una comparación de la ovalamiento y la conicidad. ¿Qué quiero decir con ello? Uno pone y ubica el alexómetro, ¿sí? De esta forma. Obviamente acá arriba tenemos el reloj comparador, sí, aquí tenemos el reloj comparador chiquito, sí. Y aquí nosotros a medida ponemos el medidor, ¿no? El palpador. A medida que uno va subiendo, tiene que haber alguna variación y tiene que jugarme aquí la aguja. Eso es lo que se llama conicidad. Si la conicidad está dentro del rango, la pieza pasa. Si no, se elimina. El ovalamiento, la misma, en este caso, el mismo elemento, lo colocamos aquí, ¿sí? Perdón, aquí. Y le damos una vuelta. Al darle la vuelta, nosotros vamos a tener el famoso ovalamiento, ¿sí? Y eso es lo que podemos medir, en este caso, a nuestro alexómetro. Pero hay algo que entender. Es con respecto a las medidas. Hay que hacer 3 medidas. Primero, la medida de la conicidad. Se complicó aquí. Un segundo. A esto me refiero. Una medida arriba y una medida abajo. ¿Cómo? Así como te voy a apuntar. De esta forma. Conicidad. Empezamos de una medida 1. Cuando el pistón está en el punto muerto superior. Cuando está en medio de la carrera, en la medida 2, y cuando está en el punto muerto inferior. Esa es la medida 3. Ahí nosotros tenemos que ver la comparación en nuestro reloj comparador, si realmente tenemos una conicidad dentro del rango o no tenemos una conicidad. El ovalamiento, la misma situación, ¿sí? El ovalamiento va a ser de esta forma, diferente.
¿sí? El ovalamiento asimismo, en la parte 1 damos giro, ¿sí? Va a ser de esta forma. Damos giro en la medida 1, damos giro en la medida 2 y damos giro en la medida 3. O sea, giramos, ¿sí? En este caso va a ser así. Damos un giro, giramos, tenemos una medida en la 2 y la medida 1 y así mismo tal cual. Arriba, en el medio y al final del cilindro, ¿sí? No sé si con eso estamos claros, Luis. Sí. Listo. Te pongo una tabla que se hizo con respecto a estas mediciones pues, para comparar, porque el objetivo de esto es comparar. Te adjunto. Esto es lo que nosotros tenemos que sacar en nuestras prácticas. Míralo. Nosotros tenemos aquí la medida 1, medida 2, medida 3. ¿Sí? En este caso, mi medida de 1 con respecto a conicidad está en este caso en una medida transversal que juega un papel en un valor de 0.06 más 74, que será en este caso 74.66. ¿Sí? Una medida longitudinal será de 74.61. Esa es la medida 1, con lo cual tengo un avalamiento de 0.04. La medida 2 es, en este caso, 74.76 y longitudinalmente es, en este caso, 74.65. ¿Sí? Obviamente sabemos cómo sacamos este valor, será 74.60 del reloj número 1 y el otro, el 0.6 es del reloj número 2, ¿sí? Con lo cual hacemos la suma, ¿sí? Así mismo como estábamos en el micrómetro y en el goniómetro también, sumamos y tendríamos el valor total. En este caso, transversal y longitudinal será de 0.1 ovalamientos, milímetros. Medida 3, en este caso es 74.65 y 74.64, que igual será 0.01. Con lo cual, mi conicidad en una medida transversal va a ser de 0.01. ¿Sí? Y en una medida longitudinal de 0.3. Detalles aquí. El desgaste máximo del cilindro va de 74 a 66, 74.66 y 74.60, con lo cual tengo un desgaste de 0.06 milímetros. La conicidad máxima es de 0.03 y el ovalamiento máximo es de 0.04. Esos son los datos, en este caso, que nosotros tenemos. Y con lo cual, en la medición tenemos que el desgaste es máximo admisible, lo que determina el fabricante en sus datos técnicos de manual de taller. La próxima semana vamos a entrar un poco sobre lo de los manuales, ¿sí? Con lo cual, en este caso, la próxima semana continuamos con este tema. No sé si existe alguna pregunta, Luis. Por el momento no. ¿Está claro? Sí. Listo. Entonces, hay una pequeña tarea para ti y para los demás que vean el video, es que me traigan, busquen un manual de taller, ¿sí? Un manual de taller de cualquier vehículo donde tengamos aquí las medidas. Bueno, traigan un manual de taller y vamos haciendo las respectivas búsquedas, ¿sí? ¿Estamos claros, Luis, con esa parte? ¿Qué? ¿Cualquier manual? Sí, cualquier manual de taller. Sí, no quiero marcas, sino tráeme el que tú crees que es necesario. ¿Sí? Listo. Ya, perfecto. Listo, Luis. Eh,
Quedo agradecido por tu atención. Nos vemos aquí la próxima semana. ¿Sí? Gracias.